¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Bienvenidos a esta primer clase de álgebra. El día de hoy vamos a, vamos a trabajar nuestro primer tema, que es conjuntos numéricos. Pero bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca del álgebra. Álgebra es, pues, desde el punto de vista formal, es el, el segundo tema de matemáticas básicas que ustedes deben dominar. ¿Sí? El primer tema es aritmética. El tema la materia de aritmética es una materia que ustedes ya vieron en la educación básica, en la educación secundaria, y de alguna forma también vieron los elementos de álgebra. Eh, el álgebra es el estudio de las cantidades numéricas y sus operaciones matemáticas, pero vistos desde un punto de vista más general, ¿sí? Es decir, ahora en el álgebra las cantidades están representadas por letras y las operaciones, bueno, pues también están representadas de otra forma, utilizando líneas de división, puntos, paréntesis, etcétera, ¿sí? Es decir, ahora ya no vamos a tratar las operaciones, pues solamente las básicas como la suma, resta, multiplicación, división, y los números, pues como los números que conocíamos, solamente las cantidades, ¿verdad? Sino que ahora vamos a utilizar o vamos a emplear las letras para representar cantidades, ¿sí? Y también para representar operaciones. Ok, bueno, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita no se preocupe mucho por esta definición, es un poquito abstracta, pero voy a acomodarme la playera. Pero vamos a ir poco a poco para que pues, a ustedes se les haga lo más fácil posible. Pues vamos a empezar con la primera parte de nuestro curso, que son conjuntos numéricos. Y bueno, en la educación básica nosotros nos enseñaron los diferentes tipos de números y dónde aplicábamos esos números, ¿verdad? Vamos a checarlo aquí en un archivo que tengo. Bueno, antes de eso, vamos a hacer esta lectura rápidamente. Miren, empezando desde aquí. En todo momento, nosotros estamos en contacto con los números reales. Piensen, por ejemplo, en estos 5 enunciados. Tengo 3 manzanas y 2 peras. Estamos utilizando números, ¿verdad? Mi estatura es 1.72 metros y mi peso 85.4 kilogramos. Otra, 3/4 partes de las personas en México son pobres. Otra, la temperatura en Washington descendió a menos 15 grados centígrados. ¿Pueden ustedes notar que hay diferentes tipos de números y que esos números los empleamos en diferentes formas? Por ejemplo, en la primera oración dice, voy a dar un zoom, tengo 3 manzanas y 2 peras. ¿Qué tipo de números estamos empleando ahí? Si ustedes se dan cuenta, estamos utilizando números enteros, ¿verdad? Número 2, mi estatura es 1.72 y mi peso 85.4 kilogramos. ¿Qué números estamos utilizando? Ahora estamos utilizando números con decimales, ¿sí? Otra, 3/4 partes de las personas en México son pobres. Ahí estamos utilizando números fraccionarios, ¿verdad? Y otra, la temperatura en Washington descendió a menos 15 grados. ¿Qué tipo de números son esos? Es un número negativo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos, sí, diferentes tipos de números. Y esos diferentes tipos de números los vamos a utilizar dependiendo cómo nosotros, dependiendo, perdón, las necesidades de representar cantidades, ¿sí? Bueno, vamos a definir los números. Ok, un pequeño zoom. Aquí está, en nuestra lectura yo lo voy a leer y les voy a pedir de favor que ustedes vayan escribiéndole su libreta y haciendo
un resumen, bueno, hagan un resumen de lo que yo les digo y esto va a ser un apunte exactamente como yo lo estoy escribiendo aquí, ¿sí? Dice así, los números naturales. Los números naturales se van a escribir con la letra N, así como está en esta forma, ¿sí? Los números naturales son aquellos números que sirven para contar. A ver, voy a hacer un poquito más grande la pantalla, ¿sale? Para que todos lo alcancen a ver bien. Los números naturales, n, son aquellos números que sirven para contar o enumerar cosas enteras. Estos números son los más antiguos y comienzan desde el 1 y van aumentando en una unidad. Es decir, los primeros números que se inventaron, ¿sí? Desde los antiguos egipcios, fueron los números naturales, ¿sí? Con los que se contaban cosas enteras. Y existía el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etc. No existía el 0, ni el punto 5, ni nada, ¿sí? Los números se inventaron para contar cosas enteras. Una persona, dos personas, 3 edificios, 5 caballos, ¿sí? Existió inicialmente una necesidad de contar cosas, ¿sí? Y los números se inventaron para contar. Y las cosas que se contaban eran enteras. Después surgió la necesidad de tener otro tipo de números, ¿sí? Y que fueron los números negativos. Los números enteros comprenden los números naturales, los negativos y el 0. En este caso tenemos el 1, 2, 3, 4, etcétera, que son los naturales. Y tenemos sus negativos, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, incluyendo el 0. ¿De acuerdo? Entonces los enteros son los números naturales, los positivos, sus negativos y el 0, ¿sí? Ahora, ¿estos cómo están ubicados en la recta numérica? Lo voy a poner aquí. Fíjense, en la recta numérica nosotros tenemos que justo en el centro de la recta numérica, la primera marca es el 0, ¿sí? Ahí tenemos nuestro 0. Y a partir del 0, hacia la derecha tenemos nuestros números enteros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y hacia la izquierda tenemos nosotros nuestros números negativos, ¿sí? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. en este orden. Los números positivos crecen hacia la derecha, los números negativos crecen hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí están. Esos son los números enteros. Ahora otro conjunto, los números racionales. Los números racionales o fraccionarios, que se escribe con la Q mayúscula. No les dije, los números enteros se escribe con la Z. Los números racionales con la Q. Los números racionales, algunas veces llamados fraccionarios, estos números son los que se pueden escribir como la división de dos números enteros. Por ejemplo, 1/2, menos 3/5, 8 treceavos, 5 sextos, perdón, 15 sextos, ¿sí? Entonces, todos los números que se pueden escribir como la división de dos números enteros se llaman números racionales. Ahora, irracionales, con una I mayúscula. A diferencia de los números racionales, estos números no se pueden escribir como la división de dos números enteros y su representación decimal carece de estructura repetitiva. Entre estos números nosotros podemos encontrar la raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, el número pi, entre otros que ya estaremos viendo más adelante. Todos estos números, si bien son números que existen en la recta numérica, estos números no se pueden escribir como la división de dos números enteros. Ahora, números imaginarios. Son aquellos números que resultan de la raíz cuadrada de un número negativo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un número negativo y le sacamos su raíz cuadrada, en la calculadora nos va a marcar un error, porque estos números, si bien existen en las matemáticas, no existen en la recta numérica. En la recta numérica real no existen, ¿sí? Existen en otra recta, en otro eje que se conoce como el eje de los imaginarios. Aunque estos números imaginarios ahorita todavía no los vamos a estar trabajando, ¿sale? Ahora, números complejos. Este es el conjunto más grande de números que existe y se escriben como la suma aritmética de un número real más un número multiplicado por un número imaginario, ¿sí? Ok, cada uno de los números mencionados anteriormente tiene una posición definida en la recta numérica,
de tal forma que cualquier punto en la recta numérica tiene asignado uno solo y un solo número. ¿Vale? Bueno, esto de los conjuntos ahorita lo vamos a ver. Miren, vamos a poner esto como un conjunto. Vamos a suponer que este círculo grandote es el número de todos los números. Perdón, es el conjunto de todos los números. ¿Vale? Dentro de ese conjunto grandotote, que se llama números reales, vamos a tener a los números irracionales que están aquí. Los que les decía que no se pueden escribir como la división de números enteros. Luego vamos a tener los números racionales. Los números racionales son aquellos que se escriben como la división de dos números enteros, ¿sí? Y que incluye a los números decimales, ¿sí? Los que tienen decimal. Ahora, aquí, dentro de ese conjunto de los racionales, tenemos a los números enteros, ¿sí? Que son todos los números positivos, el 0 y el negativo. Y dentro de ese vamos a tener el conjunto de los números naturales, ¿sí? Entonces, los naturales, y ahora vamos aquí hacia afuera, los naturales son el 1, 2, 3, 4, 5, etc. Luego, si juntamos los negativos, vamos a tener los números enteros. Si juntamos también los fraccionarios, vamos a tener los números racionales. Y si juntamos los irracionales, vamos a tener el conjunto más grandotote que existe de los números reales, ¿sí? Entonces, en conclusión, los números reales es el conjunto de todos los números que existen en la recta numérica. Todos los números que ustedes se puedan imaginar es el conjunto de los números reales. ¿Vale? Bueno, solamente nos quedamos con esta parte que es la definición de los números, los diferentes tipos de números que existen. Y bueno, yo les pido de favor que ustedes hagan el apunte de esta clase, lo pasen a su cuaderno, en su cuaderno le pongan el nombre, la fecha, la materia y me lo envíen por favor al grupo de WhatsApp. Bueno, no, a mi WhatsApp personal, ¿de acuerdo? Para yo contarles la participación. Bueno chicos, pues esto sería todo en nuestra primera clase de álgebra. Les agradezco su asistencia y que tengan buen día.